el Senado volvió a aplazar el nombramiento de los integrantes de este organismo. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta mañana de jueves. Ya es 5 de octubre, le tenemos lo más importante que ha sucedido en Michoacán, como usted acaba de escuchar, así es que usted ya se la sabe, la invitación es a que nos acompañe, que se quede con nosotros y se entere de todos los pormenores. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable, soy su servidor Carlos Monge. Déjeme recordarle que estamos a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Y ya nos encontramos también en la plataforma Facebook para que usted pueda sintonizarnos si lo prefiere. Acá nos encuentra como postdata.news y ahí puede usted ver las imágenes correspondientes a la información que le iremos presentando. Acá tenemos el noticiario tipo televisión para que pues usted tenga, digamos, esta oportunidad de ver las imágenes de lo que le iremos informando. Esta mañana estamos arrancando a 13 grados, una mañana fresca, agradable después de la lluvia que tuvimos desde ayer, muy agradable sin duda que lloviera, qué bueno que finalmente se dio la lluvia. Vamos a ver si siguen las condiciones para que vuelva a llover. Otra vez hay el pronóstico meteorológico, nos dice que puede llover de nueva cuenta hoy por la noche. Será un día nubleado con algunos periodos de sol. La temperatura máxima 25 grados, el momento más caluroso entre la 1 y las 5 de la tarde para que usted se prevenga. Vámonos con las noticias. Tras la renuncia de Carlos Torres Piña a la Secretaría de Gobierno, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya oficializó la designación de Elías Ibarra Torres como nuevo responsable de la política interna en Michoacán. Cerca de las 7 de la noche de este 4 de octubre, el mandatario posteó en sus redes sociales una fotografía con la entrega del nuevo nombramiento al auxiliar de la Secretaría de Salud en el estado. Con este comentario que dice: a partir de hoy nuestro compañero Elías Ibarra Torres quedará al frente de la Secretaría de Gobierno. No me cabe duda que desempeñará un excelente trabajo por y para el pueblo de Michoacán y estará a la altura de este compromiso histórico. Así lo escribió Ramírez Bedoya. Elías Ibarra, vale la pena que usted conozca que fue presidente municipal allá de su tierra, Huetamo. También ya fue diputado local por el Partido de la Revolución Democrática, en ambos casos el PRD. Recordará usted que también arrancó siendo el secretario de Salud en la administración de Silvano Aureoles Conejo, como ahora lo hizo en la de Alfredo Ramírez Bedoya, asumiendo esta titularidad en el sector salud. Horas antes, el gobernador había aceptado la renuncia de Torres Piña, quien anunció que trabajará como parte de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. El mandatario consideró que el trabajo político y territorial del exdirigente de su gobierno, del exintegrante de su gobierno, será una valiosa aportación a la labor que realiza Claudia Sheinbaum en esa misma defensa que inició el presidente López Obrador. Ya por la noche, el gobernador Alfredo Ramírez informó que también la ex directora de los servicios de salud, Belinda Iturbide Díaz, es la nueva secretaria de salud en el estado. Estos son los movimientos que ayer se dieron en el gabinete del gobernador Ramírez Bedoya.
Carlos Torres Piña dio a conocer al gobernador su interés de separarse de la Secretaría de Gobierno. En su carta de renuncia explica que el objetivo principal es recorrer todo el estado para integrar comités de defensa de la Cuarta Transformación. En un comunicado se informó que Torres Piña expuso que durante los 2 años que estuvo al frente de la Secretaría de Gobierno se lograron avances significativos en materia de atracción de inversiones, reivindicación de pueblos indígenas y restablecimiento de la gobernabilidad. Carlos Torres Piña refirió que gracias al trabajo que han realizado durante muchos años, han podido conformar la estructura política más fuerte y con mayor presencia territorial en Michoacán, por lo que tienen la fuerza que se requiere en estos momentos para respaldar los esfuerzos de Claudia Sheinbaum Pardo como coordinadora nacional, que es el eufemismo que utilizan, pero todo mundo sabe que es la candidata presidencial. Ahí tiene usted lo que dice Carlos Torres Piña, ya en estricto sentido, ya más allá de lo políticamente correcto, como lo que manejó en su carta de renuncia Torres Piña. Lo que todo mundo sabe es que Carlos Torres Piña se separa del cargo para empezar un recorrido por todo el estado en su intento de ser el candidato al Senado de Michoacán. Como usted lo sabe, es claro, ha sido evidente que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya tiene su apuesta, tiene su decisión y ha otorgado su apoyo para que sea Carlos Torres Piña el candidato a senador. Esto se puso color hormiga, usted ya lo sabe, aquí ya lo hemos platicado, porque ganó Claudia Sheinbaum. Y con Claudia Sheinbaum como candidata presidencial, pues se ha posicionado de nueva cuenta como uno de los políticos en este momento más encumbrados de Morena en Michoacán, Raúl Morón Orozco, por esa cercanía que tiene con Claudia Sheinbaum. Pero además traen un encono, un revanchismo, un enojo entre Alfredo Ramírez y Raúl Morón. Y parece un enojo y un encono y un revanchismo irreconciliable. Aquí le platicamos el lunes lo que había pasado el fin de semana cuando le tomaron protesta ahí a comités de defensa de la Cuarta Transformación en Michoacán, donde se dio una batalla a gritos entre los que apoyan a Alfredo Ramírez y a Raúl Morón. Es decir, esta disputa ha permeado también en las bases de ambos grupos, al viejo estilo de las tribus del PRD. Hoy estas dos tribus en Morena se están dando hasta con la cubeta. Raúl Morón cuenta no solo con el aval de Claudia Sheinbaum, sino de una parte de lo que es el partido en Michoacán. Y Alfredo Ramírez con Carlos Torres Piña pues hacen un equipo similar al que están haciendo en este momento Raúl Morón y Leonel Godoy. En el caso de Carlos Torres Piña, pues habrá que reconocerle que tiene una de las estructuras, como él mismo lo presume, más sólidas en tierra en cuanto a la gente con la que ha venido trabajando primero en el PRD y ahora en Morena. Y tiene además el apoyo del gobernador con quien han hecho equipo y a quien el propio Carlos Torres Piña en su momento ha apoyado, por ejemplo, para meter consejeros que presuntamente responden a Alfredo Ramírez, aunque todos ellos han sido del equipo, la mayoría de ellos de Carlos Torres Piña. Más o menos así está el escenario. ¿Cuál es la expectativa? Pues ser el candidato a senador y que pueda tener el tal conocimiento entre la población y tal preferencia que en dado caso de que las encuestas se hagan sin amañarse, sin hacer trampa, que ya ve, le voy a dar un ejemplo ahora de lo que sucede. En redes sociales, por ejemplo, suben encuestas todos los que quieren ser, por ejemplo, candidatos de Morena a Morelia. Hay un personaje ahí que se llama Miguel Ángel Villegas, que fue panista, luego perredista y ahora es de Morena. Y cuando él sube una encuesta, luego de empresas que nadie conoce, pero dice que él va a ganar y que le pone una tunda a Luis Navarro y a Juan Carlos Barragán, por ejemplo. Y ahí sale entonces Barragán en redes sociales, mentira, esta encuesta es falsa, y etcétera, etcétera, ¿no? Y luego sale a los que apoyan a Luis Navarro y suben y presumen
que es Luis Navarro el ganador de la encuesta, y entonces desaparece del mapa a Miguel Ángel y desaparece también a Juan Carlos Barragán, y así sucesivamente. Son las encuestas de Morena. Entonces, pues todo mundo, hasta ellos mismos presumen que son cuchareadas, hasta ellos mismos saben que dependen de un dedazo, hasta ellos mismos saben que se depende de una negociación y de un aval, pero de todas maneras hacen este teatro de las presuntas encuestas. Solo ellos saben si son de veras o no. Pero bueno, la tendencia es que el Morelia busque en el Senado bajo esa lógica de una encuesta. Si fueran reales, si realmente fueran reales, pues ahí le está apostando Carlos Torres Piña en su recorrido por el estado para que lo conozcan, le tengan preferencia y digan que quieran que sea él el candidato. Eso ya lo viene haciendo Raúl Morón, así es que ahí se van a dar un agarrón. Y en la lógica política, en la lógica del uso del poder en estas cúpulas de los partidos, pues parecería que hoy quien lleva la ventaja es Raúl Morón por su cercanía con Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es el peor de los escenarios en este encono, en esta rivalidad que traen los dos grupos que le acabo de mencionar? Pues lo que puede suceder es que no sea ni uno ni otro y haya un tercero en discordia. Y la otra es que el que traiga más poder y no quiera negociar absolutamente nada, porque está muy complicada la unidad en Morena, pues el que traiga más poder se quede con todas las canicas. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, más allá de todo este rollo del ex secretario de gobierno que va por los comités de la Cuarta Transformación y la defensa y etcétera, lo que realmente va es a darse a conocer, a seguir en la propaganda para tratar de ser el candidato al Senado. ¿Usted a quién ve? ¿A Raúl Morón? ¿A Carlos Torres Piña? ¿O a ninguno? Así las cosas. Déjeme informarle también que al cumplirse 2 años del relevo en la gubernatura, el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, informó que ha disminuido 11% la incidencia de homicidio doloso en relación con los últimos 2 años de la administración de Silvano Aureoles. En los primeros 2 años de la administración de Alfredo Ramírez Bedoya, se registró una disminución de 11.02% en el número de homicidios dolosos en relación a los últimos 2 años del gobierno de Silvano Aureoles Conejo. Así lo reportó el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, en conferencia de prensa. El funcionario expuso que entre octubre del 2019 y septiembre del 2021, cierre de la administración silvanista, se tiene un registro de 5.105 homicidios dolosos, mientras que entre octubre del 2021 y septiembre del 2023, primer tramo del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, se contabilizaron 4.542, es decir, 563 víctimas menos. De hecho, en el recuento por mes, precisó que septiembre reportó el menor número de asesinatos de los últimos 52 meses, con 128 hechos violentos, por lo que lo calificó como el mejor de la administración. Y el mejor mes ha sido el mes de septiembre. Si lo vemos en el comparativo que tenemos ahí del año 2019, vemos que más o menos en agosto del 2019 empezaron los niveles de homicidios arriba de 200, 221, 223. En el año 2020 persistían estas cantidades totales arriba de 200, 2021 igual. Cuando se recibe la administración había 259 y es cuando, como lo había mencionado anteriormente, en julio del 2022, cuando se empieza a revertir. Y septiembre nuevamente es el mes más bajo, 128, ya se bajó de los 130, ya estamos en 120. El titular de Seguridad Pública señaló que entre 2019 y principios del 2021, el promedio de homicidios llegó hasta 8.3 diarios, pero en julio del 2022 comenzó a revertirse la tendencia a promedios menores de 6, y a partir del 2023 ha bajado a un promedio menor a 5 homicidios diarios. Entre enero y septiembre de este año, el acumulado es de 1.311 homicidios, de acuerdo al informe presentado por el secretario de Seguridad Pública de Michoacán. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García.
El fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, reportó una disminución del 30% en la incidencia del homicidio doloso en el estado al comparar los primeros 9 meses del 2023 con el mismo periodo del 2022. Al participar en la misma conferencia de prensa que el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, informó que entre enero y septiembre del ejercicio fiscal en curso se tiene un reporte de 1,099 hechos violentos que dejaron 1,355 víctimas, a diferencia de los 1,571 hechos del 2022, donde fueron asesinadas 1,941 personas. En cuestión de homicidios dolosos, en el periodo enero-septiembre 2023, tenemos acumulados 1,099 eventos, que comparados con el mismo periodo del año pasado, que fueron 1,571, estamos hablando de 30% menos, que significan 472 eventos menos de homicidio doloso. Bueno, pues ahí está lo que dice el secretario de Seguridad Pública y también el fiscal general, una disminución, digamos, en promedio, dice el fiscal, del 30% en la incidencia del homicidio doloso, comparando 9 meses del 2023 con 9 meses del 2022. Y José Alfredo Ortega Reyes, él dice que ha disminuido 11% la incidencia en el homicidio doloso, pero él compara los 2 últimos años de la administración de Silvano Aureoles con los 2 años que lleva el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya. Y en esa misma conferencia de prensa de funcionarios estatales contrastaron que Michoacán ocupa a nivel nacional por número de homicidios dolosos. El secretario de Seguridad dijo que Michoacán es el lugar número 9 a nivel nacional. Sin embargo, el titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria, él dijo que no es el 9º, que está mal José Alfredo Ortega, y que ocupa Michoacán la posición número 8, es decir, ahí en la misma conferencia de prensa, pues cada uno traía sus propios datos. El mes de octubre, este mes de octubre, llevamos solamente 9 homicidios dolosos. No es bueno, pero vemos otro estado que lleva 29 y estamos ahorita en 9º lugar por víctimas y en 13 lugar por tasa. Fíjense que en el periodo de enero a agosto estábamos en el lugar 6º nacional por homicidios. Hoy por hoy estamos en el lugar 8º, ahí empatados con Guerrero. El primer lugar lo tiene Guanajuato, Estado de México, Baja California el tercero, Jalisco el 4º, 5º es Chihuahua, el 6º es Nuevo León y, como decía, empatados con Guerrero y Michoacán. Bueno, para uno estamos en el número 8, para el otro estamos en el número 9. Ni ellos se ponen de acuerdo, los funcionarios en materia de seguridad de Michoacán. Vaya situación, imagínense cómo andan en otras cosas y en esto que parecería elemental no se ponen de acuerdo. Grave sin duda. Pero bueno, pues ahí los dos de la confianza de Alfredo Ramírez, pese a este tipo de pifias que cometen, pues de todas maneras gozan de la confianza del gobernador. Y le doy otro dato porque pues esta empresa, T-Research Internacional, que viene dándole un seguimiento puntual al tema de los homicidios dolosos desde pues prácticamente que arrancó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y tomando como fuente tanto el INEGI como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues tiene otros datos. Resulta que en el 2023, en lo que vamos hasta ahorita del 2023, T-Research Internacional ubica a Michoacán en la 6ª posición todavía. Está Guanajuato en primer lugar con 2,464 homicidios dolosos. Luego el Estado de México con 2,103.
En tercera posición Baja California con 1,791. Chihuahua en cuarta posición con 1,590. Jalisco 1,538 en quinto. Michoacán 1,383 en sexto. Guerrero 1,259 en séptimo. Sonora 1,080 en octavo. Así es que pues T-Research tiene otros datos diferentes a los que tiene el secretario de Seguridad Pública y diferente a lo que tiene este otro personaje, Erwin Sánchez, del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Cada quien trae sus datos, no se ponen de acuerdo, pero según T-Research Internacional estamos en sexto lugar todavía con más de 1,300 homicidios dolosos. Y en el caso nacional, pues ya López Obrador lleva 167,529 homicidios dolosos en todo lo que va de su sexenio. Solamente para que usted lo recuerde, Peña Nieto acumuló poco más de 156,000 y Felipe Calderón poco más de 120,000 en todo su sexenio. Dicho de otro modo, López Obrador pues tiene la administración más sangrienta en la historia moderna de nuestro país. Es un brutal fracaso, como lo hemos platicado ya en otros momentos con usted, su política pública en materia de seguridad. López Obrador tiene 167,529 homicidios dolosos y todavía le falta casi un año. Le faltan 11 meses, 11 larguísimos meses y 25 días al gobierno de López Obrador. El cálculo es que acumule más o menos en estos 11 meses, 25 días, por el promedio que trae mensual en su administración, unas 30,000 muertes más, unas 30,000 homicidios dolosos más. Y bueno, estaría rondando al final de su gobierno los 200,000, por lo menos serán más de 190,000 homicidios dolosos. Una tragedia el gobierno de López Obrador, y ahí súmele usted además los desaparecidos. Así las cosas. Finalmente, el 20 de octubre se llevará a cabo la audiencia inicial para generar la imputación contra los 5 elementos de la Guardia Civil de Michoacán que asaltaron y agredieron a un joven en la Soterraña de Morelia. El 20 de octubre se realizará la audiencia inicial de los 5 elementos de la Guardia Civil que asaltaron, agredieron y con la patrulla pasaron por encima de la oreja de un joven en la Soterraña en Morelia en julio de este año. El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, explicó que en la audiencia se hará la imputación correspondiente y que llevará tiempo integrar los casos que se han presentado en las carpetas de investigación. El día 20 de octubre está señalada la fecha de audiencia inicial para los policías que refieres, como el caso de la Soterraña, y hacer la imputación correspondiente. Y todos los casos que se presentan pues son susceptibles de ser integrados en las carpetas. Esto lleva algún tiempo y depende mucho también de las agendas de los jueces de control. No todo está en manos de la policía, ni todo está en manos de la fiscalía. Ante la preocupación de la víctima y de sus familiares debido a que los policías siguen libres, explicó que el requerimiento de los presuntos implicados no necesariamente tiene que ser a través de una orden de aprehensión, sino que hay citaciones o comparecencias, y en el caso de que se desatienda alguna, es que se apela a otra medida. Como se ha informado, de acuerdo al testimonio del joven agredido, venía de una reunión con amigos, pero pidió lo dejaran 1,5 cuadras antes para caminar hacia su casa, cuando fue sorprendido por elementos de la Policía Estatal que le dijeron que era una revisión de rutina. Tras pedirle que sacara sus pertenencias, uno de los policías tomó su cartera y sacó todo su dinero, pero cuando el joven reclamó, otro de los uniformados lo agarró del brazo y lo arrastró. Este es el momento en que arranca la patrulla, por lo que el joven cae y queda tirado abajo del vehículo. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata, Verónica García.
Además, el fiscal Adrián López se refirió también a la fosa clandestina que fue localizada en Tacámbaro. Señaló que la Fiscalía General de la República les informó de manera extraoficial que aún trabajan en la articulación de los restos, por lo que todavía desconocen de cuántas personas se trata. En el caso de lo que se difundió sobre el hallazgo de restos humanos en una barranca del municipio de Tacámbaro, nosotros hicimos contacto con el área especializada de la Fiscalía General de la República y de manera no formal nos hicieron saber que en estos momentos están en la parte de los estudios de articular los restos óseos para poder determinar el número de personas. Por lo tanto, no nos pueden precisar ni la cantidad de personas a las que correspondan los restos humanos, ni nos pueden adelantar o para los efectos también de tareas que nos tocaría hacer a nosotros, un resultado adicional, ¿no? Sin que autoridades tengan información oficial sobre la fosa clandestina que se encontró en Tacámbaro, la diputada Margarita López Pérez señaló que junto con otras madres buscadoras localizaron 53 restos óseos. Mujeres y niños y personas de la tercera edad es lo que se ha podido identificar en la fosa clandestina ubicada en el municipio de Tacámbaro. Se trata de 53 restos óseos, aunque aún no se establece el número de cuerpos, informó la diputada del Verde Ecologista, Margarita Pérez López. Entre los restos encontrados, precisó, se encontraron osamentas que corresponden a 2 niños entre 5 y 7 años, que se observa podrían tratarse de restos humanos que tienen ya más de un año en el sitio. Tenemos personas jóvenes, tenemos mujeres, tenemos personas de la tercera edad, pero lo que más me ha dolido el alma es ver que se recuperaron 2 pequeñitos. Los peritos especialistas nos dicen que uno debió haber tenido 7 añitos, les tenía sus dientes de leche y estaban por salirle los 2 dientitos de aquí de enfrente. Entonces, otro bebé uno de 5 años y uno de aproximadamente 7 años. Entonces, eso me dolió el alma porque yo me pregunto qué pudieron hacer esas criaturas para que las ejecutaran ahí. Al hablar respecto a los cuestionamientos a esta búsqueda, la diputada invitó a quienes dudan de la veracidad de estos hechos a acudir a la localidad para que revisen de manera personal que no se está mintiendo sobre el hallazgo que tuvieron de más de 53 osamentas entre falanges y huesos que empezaron a recuperar. La búsqueda, dijo, se ha realizado con apoyo de la Fiscalía General de la República. Ahorita llevamos más de 50. ¿Sí? Aún cuando se paren de pestañas y se molesten, llevamos más de 50. ¿Es por la Parota y por dónde más? Está nada más en ese lugar. En la Parota. O sea, no nos hemos movido de ahí. ¿Sí? Ni queremos movernos de ahí porque tenemos que sacar todo. Nos hace falta escarbar. El diputado por el distrito de Tacámbaro, Óscar Escobar Ledesma, expuso que este es uno de los hechos más escandalosos de los últimos gobiernos por la gran cantidad de osamentas, cuyo contenido sostuvo es terrible y estremece a todos los michoacanos. Por ello consideró que el tema no debe ser minimizado. Es un hallazgo muy terrible, el más tenebroso de los últimos años y evidentemente pues deben de seguir las investigaciones. Hay una ley de desaparición forzada ya que se presentó en este Congreso del Estado. El llamado es a que las comisiones, particularmente la de justicia, puedan acelerar el paso porque qué evidencia más que lo que se vive todos los días en Michoacán en el tema de inseguridad. No es la única fosa que se ha encontrado en nuestro estado. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Y para reforzar la seguridad y prevención del delito en Villas del Pedregal, el gobernador Ramírez Bedoya puso en marcha el sistema de videovigilancia vecinal, integrado por más de 70 cámaras de seguridad adquiridas con recursos del Fondo para el Fortalecimiento por la Paz, el Fortapaz. El mandatario informó que este equipo forma parte de las 295 cámaras instaladas en 19 colonias de Morelia con mayor índice delictivo, donde los ciudadanos y comités vecinales podrían acceder a través de su celular para alertar cualquier incidente que ponga en riesgo la integridad física de las personas. Recordó que estas cámaras de videovigilancia son adicionales a las que opera el C5, por lo que se reforzará la prevención e identificación del delito en
un total de 100 colonias de Michoacán que se incluyeron este año en el programa Fortapaz Barrio Bienestar. El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria, agregó que el beneficio directo en Villas del Pedregal es para 35,000 habitantes y con el objetivo de fortalecer la cultura de la paz se conformaron comités de participación ciudadana para recuperar espacios públicos en abandono, implementar talleres de prevención y concientización, jornadas en favor de las juventudes, entre otras actividades. Adelantó que para el cierre de este ejercicio fiscal quedarán instaladas más de 1,000 cámaras de videovigilancia vecinal en 21 municipios de Michoacán. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia que establecía que no se cometieron actos anticipados de campaña ni se desviaron recursos públicos en la reunión que tuvo Claudia Sheinbaum con funcionarios estatales en marzo de este año en Morelia. Ella todavía era jefa de la Ciudad de México y bueno, pues ahora esta sentencia que establecía que no había actos anticipados de campaña, bueno, pues la echaron abajo, la revocaron, porque hay integrantes en la Sala Superior que están presentando por lo menos ahí, Ildefonso, una tesis donde señala que ya ese evento pudo haberse llevado a cabo en Morelia con tintes netamente político-electorales en la búsqueda que ya traía, que todo mundo sabíamos, que ya traía Claudia Sheinbaum por ser la candidata presidencial. Primero, ya sabe usted que se inventaron ese eufemismo de que es la defensora de la Cuarta Transformación, pero en ese momento ya el país estaba tapizado con la cara, con el rostro de Claudia Sheinbaum, con las siglas o con el nombre de Es Claudia, pintado en bardas por todos lados, y bueno, traía una operación a nivel nacional impresionante, un derroche de recursos bárbaro, brutal, majadero, que todo mundo sabíamos que ella coordinaba, pero que ella dice que no sabe nada, que pues es la gente que toma la iniciativa y lo hace, y pues que ella les pedía que no lo hicieran, que lo bajara y lo quitara. Esa farsa que regularmente se da en la clase política, pues luego las autoridades, si no tienen las pruebas o los elementos, pues ni siquiera lo intentan, se quedan de brazos cruzados. Bueno, pues resulta que el tribunal dijo que no y revocaron esta sentencia y ahora todo indica que van a buscar elementos para evidenciar que Claudia Sheinbaum desde ese mes de marzo vino a Morelia con fines netamente político-electoreros. Con un solo voto en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo de la Sala Regional Especializada, que declaró inexistentes los actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso de recursos públicos y vulneración de los principios de imparcialidad y neutralidad que atribuyó el Partido de la Revolución Democrática a la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La impugnación perredista partió del evento público realizado el pasado 4 de marzo del 2023 en el Teatro Morelos de la capital michoacana, donde Claudia Sheinbaum expuso una conferencia denominada Políticas de Gobierno al Servicio del Pueblo ante integrantes de la dirigencia de Morena y funcionarios estatales, incluido el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. El magistrado Indalfer Infante González estuvo a cargo del dictamen, cuya propuesta expuso el secretario de Estudio y Cuenta, Adán Jerónimo Navarrete García, quien refirió que con la revocación se busca que se emita una nueva resolución, previo análisis de las conductas atribuidas a Morena y servidores públicos, pero a partir de los elementos contextuales del caso, al señalar que las circunstancias y expresiones dejaron claro que se trataba de un acto proselitista. En cuanto a la configuración de los elementos personal y subjetivo de los actos anticipados de pre-campaña y campaña en beneficio de Claudia Sheinbaum Pardo, tomando en cuenta que de la valoración de las circunstancias del evento y de las expresiones ahí realizadas, se evidencia la intención de posicionar y presentar a la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México como una opción a la presidencia de la República. Esto es, se trata de un evento proselitista. Por lo que hace a la promoción personalizada, se considera que la sala regional deberá hacer un análisis particularizado de las expresiones y de la propaganda denunciada,
así como de la asistencia y participación de diversas personas servidoras públicas para determinar si se actualizan o no los elementos de la propaganda personalizada, uso de recursos públicos y vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad. Como se informó en su oportunidad, durante ese evento solo se consideró la participación de la jefa de gobierno y un discurso a cargo del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien consideró que las mejores cartas de presentación de la funcionaria son los resultados de su trabajo. Además, afirmó que como fundadora de Morena, Claudia Sheinbaum tenía mucho para ser presidenta. Sobre el evento, el magistrado Indalfer señaló que la sala regional especializada deberá hacer un análisis personalizado de las expresiones y de la propaganda denunciada, incluso de los asistentes y participación de servidores públicos. El único voto en contra fue el del magistrado Felipe Fuentes Barrera, al precisar que debe ser congruente con las votaciones que ha tenido en otros casos, en los que ha sostenido que la violación al principio de neutralidad encontrará sentido con la posición individual que el servidor público tome, al considerar que no es suficiente su simple presencia pública para que influya en la preferencia de la ciudadanía. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. ¿Qué se determina? Usted y yo sabemos que lamentablemente se violentan pues las leyes, se buscan maneras, hay argucias que inventa la clase política para darle la vuelta a las leyes electorales. Un ejemplo es el invitarla para que presuntamente les dé una conferencia sobre su buen gobierno, pero luego hay quien agarra el micrófono, como lo hizo ese día, y refiere ahí este análisis, el gobernador Alfredo Ramírez, para echarle porras y decir que ella tiene los elementos, por ejemplo, para ser presidenta de México, y en esa lógica, pues sentarle ahí la propaganda a los que asistieron para que si les hablaban de la encuesta, si es que esas encuestas son reales, pues dijeran que era ella la mejor. Y bueno, esto lo hacen así de toda la vida. Son las lamentables lagunas que luego hay en las leyes que los legisladores de los partidos dejan para seguir haciendo trampa. Le doy otro ejemplo. Difunden su imagen por todos lados con el nombre de un presunto medio de comunicación que los va a entrevistar, y con eso le dan la vuelta. Igual y ni existe la entrevista, o hacen una entrevista ahí intrascendente para difundirla, pero lo que realmente se busca es generar un medio, a veces unos que ni usted conoce, que nadie ubica, pero le ponen ahí un medio, el nombre, para que con ese pretexto le den la vuelta a la ley y puedan tapizar el país, como lo hizo Claudia Sheinbaum, o como lo hizo Adán Augusto, o como lo hizo Carlos Torres Piña en Michoacán, para darle la vuelta a la ley. Dicen que quien paga esa difusión de que van a entrevistar al funcionario es el medio de comunicación. Todo mundo sabemos que eso no es así, todo mundo lo sabemos. El problema es, para las autoridades, evidenciarlo, demostrarlo. Acá, Leonel Godoy, por ejemplo, Raúl Morón y Fidel Calderón se quejaron de eso con Carlos Torres Piña y están valorando ahí si actuaban o no en consecuencia. Luego también nada más viene este tipo de lloriqueos, estos pataleos, pero no operan en consecuencia. Y entonces, pues ahí está este juego perverso donde se violentan las leyes, donde se buscan eufemismos como el que ahora utilizó primero Morena y aliados y luego los opositores para elegir en evidentes actos anticipados de campaña a sus candidatos presidenciales. Y bueno, pues el INE y el tribunal encontraron ahí un mecanismo, un nombre para permitirles que pudieran realizar estos actos anticipados de campaña, y entonces todo se vuelve un teatro, un montaje, un espectáculo. Lamentable, pero así operan las leyes electorales en nuestro país. Vamos a ver si aquí resulta algo interesante.
Y mire, tras señalar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ha sido golpeado y vapuleado por el gobierno federal, Adrián Alcalá Méndez, comisionado de este organismo, reiteró que hay una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Senado de la República designe a los miembros faltantes. Al asistir a la Semana de Transparencia 2023 que tiene lugar en Morelia, expresó que el organismo ha puesto en evidencia la corrupción en obras como la refinería de Dos Bocas, en donde se gastaron hasta 20,000 millones de pesos para la construcción y no los 8,000 millones que previó el gobierno federal, información que se dio a conocer gracias a una solicitud ciudadana. Por eso es que López Obrador y su Morena no quieren que haya completos el número de consejeros que requiere el Instituto Nacional de Transparencia, porque su apuesta es por la opacidad. Y bueno, esto lo deja claro de la siguiente manera Adrián Alcaraz. El INAI ha sido, pues desde el primer día de gobierno de la actual administración del presidente López Obrador, ha sido golpeado, ha sido vapuleado, ha sido criticado, ha sido denostado, se han levantado falsos datos sobre el Instituto Nacional de Transparencia. Los organismos autónomos no han tenido suficiente firmeza para defenderse ante el asedio del gobierno federal, así lo aseguró el expresidente del Instituto Federal Electoral, hoy el INE, que estuvo a cargo entre 2003 y 2007, Luis Carlos Ugalde Ramírez, al demandar mayor firmeza de sus integrantes para defenderlo. El académico y consultor político consideró que existe asedio de los gobiernos populistas contra organismos autónomos y agregó que se necesita mayor defensa de las posturas jurídicas, pero también de las políticas y las económicas. Asimismo, sostuvo que áreas como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el propio INE, le estorban al gobierno federal. Expresó que el INAI ganó una primera batalla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sigue la lucha en otro plano que es el político y presupuestal ante la posibilidad, por la insistencia que tiene Morena, de desaparecerlo. Yo creo que ha faltado más firmeza. Yo creo que el INAI ha defendido su postura ante la Corte y tuvo un triunfo jurídico esta semana. Pero yo creo que ante la opinión pública el INAI tiene que ser más firme, más pedagógico, más ambicioso en dos cosas: en decir por qué esto nos sirve a los mexicanos y en decirnos qué es lo que hace falta para los próximos 20 años. Pues gracias, como todos los días, por sus saludos, sus comentarios, sus opiniones, críticas. Gracias, todo es bienvenido, ya lo hemos dicho. Lilia Rosales nos desea un buen jueves. Igual, Lilia. Floselo Muñoz, buen día. Qué lástima que Ramírez Bedoya no encuentre más personajes para ocupar los cargos en el gobierno actual. Puro silvanista. Gracias por tenernos informados. Gracias a ti, Floselo, buen día. Susana Montoya también nos deja sus saludos. Igualmente, Susana. Ana Berta López Sánchez, es la misma gata, nada más que revolcada, y no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre, dice Ana Berta. Gracias, Ana Berta. Melchor Ornelas nos comenta: buen día, Carlos y amigos. Los saludo desde donde ando. Al ver los cambios en el gobierno del estado, estará contento Silvano Aureoles porque su exsecretario de salud es el nuevo secretario de gobierno. ¿Qué dirán los trabajadores actuales del sector salud? Elías Ibarra, ¿en qué condiciones los dejó? Total, ya les platicaré mi llegada, cosas bonitas que veo para nuestro Morelia, nuestro Michoacán. Abrazo para todos. Abrazo, mi estimado Melchor, disfruta tus vacaciones. Agustín, aquí que se apoda como Nick Furia, nos dice: buen día, Carlos, ¿cómo presumir que disminuyen los homicidios mientras sigan asesinando personas? No está funcionando la seguridad. Cuando digan que no asesinaron a nadie, eso nos dará seguridad a los ciudadanos. Gracias, Agustín. Luis Esteves, saludos, Carlos. Si la doctora Claudia Sheinbaum quiere evitar la fractura, tiene que optar por aspirantes al Senado que no tengan cuestionamientos de corrupción y no siempre los mismos políticos que ya se sabe cómo se conducen. Gracias, Luis. Gracias también por tu opinión. Juan Sergio Franco, buen día, Carlos. Imagínate si no se ponen de acuerdo en lo que hacen público, ¿cómo andarán en lo que no dicen?
Pues sí, esa es la bronca, mi estimado Juan. Buen día, nos dice a todos, igualmente para ti. Gerardo Méndez también nos deja sus saludos. Gracias, Gerardo. Teresa Aguilar, buenos días, Carlos. Que tengan excelente día. Igualmente, Teresa. Toño Cortés dice, tapizaron el país por la encuesta donde solo 12,500 personas participaron. Espectaculares, bardas, mítines, volantes, etcétera. Para una participación tan burda, son descarados y lo peor, ahí siguen los promocionales. Eso influye en el electorado sin duda. Pues ojalá que esto nos ayude a madurar, mi estimado Toño. Nos falta mucho todavía a los mexicanos en esta materia. Nos falta ir más allá de escuchar solamente frasecitas, eslogans, bardas pintadas, caras en espectaculares. Tendríamos que ir más allá al análisis, a ser más rudos, más exigentes con las autoridades en turno, porque son servidores nuestros, ¿eh? Y luego más bien parece que ellos son los dueños y los ciudadanos pasan a convertirse felizmente en su feligresía o en sus servidores. No, es al revés. Los que están ahí son servidores, hay que cuidarlos y hay que exigirles. Pero bueno, no hemos llegado a ese nivel en nuestro país, no todos, lamentablemente, y tienes razón, ojalá que algún día todo esto no influya y seamos conscientes, tan conscientes ciudadanamente hablando, para tomar decisiones en razón del conocimiento de los resultados y no solamente de eslogan, no solamente de bardas pintadas, no solamente de frasecitas cómodas, no solamente de caras en espectaculares. Ojalá. Déjeme hacer una breve pausa y regresamos. Postdata. Periodismo responsable. Continuamos. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para ayudar a las familias que sufren las consecuencias del uso de drogas. Por eso creamos la primera ley contra las adicciones en Michoacán, con atención especial y gratuita para niñas, niños y adolescentes. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para acercarnos y trabajar de la mano con los michoacanos. Por eso, generamos un programa especial de iniciativas ciudadanas que permita más y mejores leyes construidas directamente por la gente. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para reducir la inseguridad y delincuencia, haciendo uso de las herramientas a nuestro alcance. Por eso, reformamos la Constitución del Estado y aumentamos las penas hasta 60 años de cárcel. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia. Osteria Fiorentina.
Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Postdata. Periodismo responsable. Continuamos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver qué sucede en el ámbito de la seguridad. Está listo Marcos Morales de Red 113 con la cobertura estatal. Mi estimado Marcos, un gusto saludarte, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Comenzaremos en esta ocasión en Morelia, y es que un hombre muerto y putrefacto fue encontrado en una fosa clandestina, ubicada en un predio de la colonia Ciudad Jardín. El hecho sucedió en la calle Tehuejo, esquina Conichán. Los elementos de la Guardia Nacional realizaron un recorrido de vigilancia cuando se percataron de que estaban tirados 2 casquillos percutidos. Los uniformados delimitaron el perímetro y avisaron a la Fiscalía General del Estado, cuyos especialistas acudieron hasta el sitio y se dieron cuenta de que era el mismo lugar donde hace 6 días falló un masculino, asesinado por impactos de proyectil. Al revisar, detectaron una fosa y dentro estaba el cadáver de un masculino. El finado vestía únicamente pantalón de mezclilla negro, una sudadera y tenis también de color negro. En tanto, en Zamora, en la colonia Valencia, primera sección, fue localizado el cadáver baleado de un hombre desconocido, mismo que estaba envuelto en una cobija. Los operadores del C5I fueron notificados mediante una denuncia ciudadana sobre un cuerpo tirado en la calle Palencia, casi esquina con De León. A este lugar acudieron guardias civiles y policías municipales, los cuales confirmaron que se trataba de un homicidio, por lo que resguardaron la zona. Respecto a la víctima, trascendió que tenía entre 30 y 35 años de edad, únicamente vestía una camiseta de color gris. Finalmente, también comentarles que en la Tierra Caliente, en Huetamo, 3 menores de edad y un adulto joven fallecieron tras la volcadura de un camión que transportaba frutas sobre la carretera Huetamo-Churumuco. El accidente también dejó 5 lesionados. Las víctimas, todos ellos integrantes de una familia vecina de Apatzingán, habían salido de Ciudad Altamirano Guerrero, se dirigían a Churumuco. Sin embargo, a la altura del kilómetro 83 de dicha vialidad, cerca de la población de Puerto de Angamio, ocurrió dicho percance. Se apreció que el vehículo siniestrado es uno tipo Torton de color blanco. El hecho fue reportado al número de emergencias, entonces acudieron patrulleros y paramédicos, mismos confirmaron el deceso de 4 ocupantes de la mencionada unidad. Asimismo, los socorristas auxiliaron a los sobrevivientes y los canalizaron a un hospital cercano. Los fallecidos respondían a los nombres de Christopher Alexander, Alfredo Enrique, Perla Guadalupe y Dulce Janet, de 11, 15, 16 y 18 años de edad respectivamente. Mi estimado Carlos, es la información. Marcos, antes de que te despidas, en definitiva, ¿te enteraste de alguna situación pues complicada en materia de seguridad en Chinicuila? Ayer en el noticiario de Ciro Gómez Leiva, pues sacaron un reportaje ahí durísimo, donde cámaras de seguridad registran el ingreso de personas armadas, evidentemente integrantes presuntamente de un grupo criminal, que entran a las casas habitación de la comunidad, retratan pues escuelas vacías, casas solas, personas huyendo, saliendo de Chinicuila, este lugar michoacano de la Tierra Caliente que colinda con Jalisco, con Colima. Y pues el reportaje que ayer presentaron, brutal, contundente, de lo que está sucediendo en Chinicuila, de gente que está huyendo, un nuevo éxodo que se da, pues buscando certeza en algunas otras entidades, pues tanto del país como del vecino del norte. ¿Tienes algún dato de esto? ¿Todavía no has tenido conocimiento de ello? El día de ayer como tal, mi estimado Carlos, no tuvimos reporte de alguna situación tal como una incursión de un grupo armado. Sin embargo, sí comentarte que en semanas atrás, meses atrás incluso, sí se ha reportado este tipo de eventos, incluso enfrentamientos armados. No solo en Chinicuila, también en Aquila. Sin embargo, se han presentado sobre todo en la zona serrana. Parte de una pugna que hay entre 2 grupos delictivos meramente bien marcados. Trata uno de ellos, un grupo oriundo de Jalisco, hacerse de esta franja de Aquila a Chinicuila, subir prácticamente hasta Cualcomán para tener acceso directo, como bien refieres, a Colima y Jalisco. Esto es lo que sabemos hasta el momento.
no teníamos reporte todavía de éxodo de familias como tales. Lo vamos a checar para darte datos más precisos. Te agradezco, Marcos, como siempre, muchas gracias por la información y estamos pendientes. Claro que sí, quedamos al pendiente. Muy buenos días. Buen día. Bueno, pues ahí está. Vamos a procurar tener ahí más información de esto que ayer me parece de manera pues muy ruda, muy contundente. Los videos que hace público el noticiario de Ciro Gómez Leiva, con información de Humberto Padgett, que es un periodista pues que se da la tarea de hacer coberturas en tierra, en el lugar del conflicto. Y bueno, pues ayer este reportaje que usted puede ver en imagen, pues hace evidente estas cámaras de video o estos videos captados por las cámaras instaladas allá en Chinicuila, donde pues la presencia de grupos armados es evidente entrando a casas habitación. Y bueno, pues ahí con una entrevista a uno de los afectados, grave lo que reporta ayer en su noticiario Ciro Gómez Leiva con Humberto Padgett de lo que sucede en Chinicuila. Con ello nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias, que tenga usted un excelente jueves. Nos escuchamos o nos vemos mañana ya viernes.